Hola, ¿cómo están? Bueno, esto es una nueva sección de la página Me la pasaría leyendo. Esta sección se llama ¿Cuán profundo es el océano? Le doy mucho valor a que sea en forma de pregunta. Y su motivo son charlas como buceando en lo oscuro. La idea es poder charlar con ciertas personas de algún tema que les esté rondando y generar cierta intimidad y profundidad en eso que se vaya dando espontáneamente. Van a ser charlas espontáneas sobre algún tema que propongan y todo se dará en este intercambio que iremos armando con los distintos entrevistados, las distintas charlas. En este caso, la primera charla va a ser con Florentina Gamarra. Bueno, espero que les guste y les interese la propuesta. Yo también estoy entusiasmado porque va a ser la primera vez que lo haga, así que veremos cómo sale. Muchas gracias. Una gata muy cariñosa, llamada Luba, compañera de de muchos videos. Bueno, bienvenida a esta sección, a esto que se ha llamado o se llama ¿Cuán profundo es el océano? ¿No? Ujú. En forma de pregunta, donde la idea es tener una charla que pueda ser espontánea y con cierta intimidad sobre un tema que vos le estés dando vuelta y te interese cómo expresarte y bueno, y hagamos ese ida y vuelta con ese tema. ¿Tenés un tema pensado vos cuando te lo propuse? ¿Algo ya se te ocurrió? ¿Cambió? ¿Qué tenés? Mira, primero, bueno, antes que nada, te quiero agradecer por muchas cosas, pero en principio porque también considero que los momentos que hemos compartido, tanto en relación al libro que escribí, como también tantos otros momentos que nos han cruzado, fueron para mí siempre el foco de un vacío. Pensaba en eso. Me encontré en el último tiempo, después de que vos me comentaras del armado del canal y que publicaras y un poco que me comentaste la idea y sobre todo de estos vivos, me encontré diciendo cosas en diferentes espacios que creo que fueron las que fui atesorando como para compartirlas hoy. Yo creo que me quiero tomar este encuentro como un modo de compartir la experiencia. No me considero para nada hábil para la escritura. Nunca me consideré, no solamente nunca me consideré, sino que además siempre consideré que era muy ajeno a mí. Y hoy me encuentro que tiene ese valor que tiene para todos los humanos todo lo ajeno, que es que en lo ajeno siempre hay un nivel de propiedad que uno desconoce, ¿no? O que funciona desde ese lugar. O sea que incluso atravesando o habiendo atravesado la experiencia de la escritura con ese libro que es tan hermoso y tan comprometido, incluso así vos dirías que sigue siendo, o por lo menos lo que te sirvió es para hacerte cargo que eso que siempre era ajeno, ahora es un ajeno cercano, porque se marcó como algo, con el vínculo con algo Sí, ajeno. o por ahí rompió la idea de que escribir tendría que ver con algo de lo cual uno apropiarse, Ok, ¿no? A mí me parece que me fue pasando más bien esto de encontrarme con que lo ajeno escribe. ok. Y en todo caso habría que ver, ¿no? De qué modo uno puede hacerse instrumento de eso. Ahora cuando decís ajeno, ¿no? ¿Qué sería ajeno? Y ese ajeno yo lo pienso siempre como en una frontera entre lo que es de uno y lo que es de otro. Y en esto para mí también es importante mencionar en qué momento uno escribe. O sea, yo me acuerdo que de adolescente tenía 3 diarios íntimos, a falta de uno, 3. Y cada diario era el receptor de diferentes temáticas, ¿no? Tenía un diario íntimo de la amistad, un Ajá. diario íntimo del amor y un diario íntimo de la familia.
por supuesto, los tres aspectos eran caóticos, ¿no? No había un aspecto que anduviera más o menos bien en ese momento. Entonces me acuerdo que yo no empezaba como la típica de mis compañeras, ¿no? Querido diario. eh, yo me acuerdo que lo encabezaba porque de hecho hasta no hace mucho tiempo he tenido algún encuentro fortuito con esas cajas de los recuerdos. Y yo me acuerdo que en todos los casos era, bueno, hoy necesito decir. Yo empezaba así, ¿no? Hoy necesito decir, hoy quiero decir, ¿no? Y escribía cosas que siempre me sonaban a un modo de decir ajeno. En algunas cosas, digo, me encontraba escribiendo con las marcas sonoras de la voz de mi madre, aunque yo dijera otra cosa. En algunos otros momentos, en series repetitivas, en las vertientes del amor, siempre reproduciendo algún lugar de abandono, ¿no? Todo muy triste. Pero perdón, cuando vos y escribías eso, ¿vos sentías, por más que fuera ajeno, que había cierta como repetición del planteo o Sí, era, absoluto. no sentías que era algo genuino en esa forma que Sí, lo que pasa es que lo genuino iba siendo, ¿no? Ponele, qué sé yo, en algún momento en el diario del amor. Bueno, hoy ponele, escribía sobre fulano. Y dentro de 3 semanas escribía de Mengano, lo mismo que había escrito sobre el fulano anterior. Y eso iba armando una secuencia que yo pude leer tiempo después, pero ¿no? vos cuando lo Pero escribías estabas convencida de que había como una, te estaba pasando eso que te estaba pasando hoy, sí, 3 meses después te estaba pasando hoy, aunque fuera lo mismo, sí, pero ok. sí. Y el de la familia, bueno, en el que podía volcar las cosas que no le podía decir a nadie, ¿no? Es decir, venía de una historia, qué sé yo, mis viejos se separaron cuando yo tenía 7, la pasé bastante mal en ese lugar de, qué sé yo, fui como la piba mediadora, fui como medio, qué sé yo, muy, muy sostén de mi vieja, ¿no? Como cosas que, bueno, que tienen que ver con estas cuestiones que, por eso te decía, entre lo propio y lo ajeno, como a veces uno puede dar más o menos cuenta en algún momento de quién es eso que se dice, ¿no? A mí Pero me costó un entonces gran laburo eso. había dos escrituras por más que fueran 3 diarios. Una, que vos escribiendo en el diario, sin embargo, por ahí compartías con otras personas el del amor y el de la amistad, por ahí alguna cosa de lo que escribiste en el diario se te deslizaba en la conversación con alguien, por ahí. Y el de la familia, ese no se lo podías decir a nadie, ese era el más íntimo. Sí, porque del que escribía en relación al amor o en relación a las amistades, o bien las amigas sabían algo del amor, ¿no? O bien en algún momento las amigas también sabían algo de lo que... Pero en Entonces, esa el de escritura la, de lo íntimo, ¿no? Parafraseando grandes títulos de grandes obras, sí, bueno, había que cernir bien qué era lo íntimo ahí, ¿no? Lo íntimo, lo éxtimo, qué sé yo. Lo que manifestaba en ese momento era, bueno, hoy necesito decir, ¿no? Hoy necesito, y, y después el tiempo de la escritura viró hacia una adolescencia con algún intento de taller literario, en donde yo me comparaba mucho con las personas que participaban, en donde me parecía que los demás escribían grandes genialidades y que lo mío era una escritura muy básica, como, yo digo, esto no. Más allá de eso, la profesora que en ese momento coordinaba el taller me daba muy lindas devoluciones, ¿no? Y ella un día me dijo algo que me quedó también grabado, es, me encanta la facilidad con la que escribís los pronombres, me dijo. ¿cómo se- Yo no entendí nada de lo que me quiso decir, pero sí creo que había escrito en ese momento una especie de poema en donde simplemente utilizaba pronombres, él, ella, ellos, ¿no? Aquel, como, y no personalizaba, o sea, no se identificaba, ¿no? Los sujetos puntuales aparecían en esto del pronombre, y parece que a ella esa idea del pronombre, no sé si sería más el pronombre impersonal, diría hoy, algo que vuelve a ubicar algo de ahí que, bueno, ¿de quién es esto? ¿No? Digo, ¿de quién es esto? Porque un poco una de las cosas que también me llevó es a compartirte en relación a todo esto que compartimos, en qué momento estoy hoy, ¿no?
Entonces, ¿en qué momento y por dónde estuve circulando este último tiempo que hace que por ahí mi experiencia la comparta desde acá, desde algunas cosas que leí que me fueron tocando, ¿no? Que fueron como interpelándome y que fueron haciéndome sentir que hay algo de la escritura a la que yo me fui acercando que puedo hablar como efecto de que esto me ocurrió, no de que Es cuando yo en, escribo, en escribo, en ese sentido es una escritura más cercana a cierto testimonio. a pesar de, Claro. ¿no? El testimonio de un agente desvanecido, diría, ¿no? Pero el testimonio no es siempre un poco a pesar de, o sea, cuando Sí, se presta testimonio, cuando se inscribe un testimonio, no es desde una subjetividad en el sentido, desde una división, desde algo que no va a estar me acorde a... parece que no siempre. De hecho, para nuestra práctica eso es muy importante. No sé si todos los llamados testimonios del pase, ¿no? Claro, Que claro, estamos no, tocando bueno, un tema que me parece que también encierra cierta posición ética y política. Si en algún punto eso testimonia lo que el otro sanciona como escuchable y en todo caso que permite, o si es, si es un testimonio que habilita y hay que ver qué habilita. sí, Por yo eso, pensaba más eh, en los testimonios de lesa humanidad, cuando hay de los crímenes de lesa humanidad, cuando los implicados están ahí, también las personas que fueron torturadas, las personas que fueron, ¿no? Que pasaron por todo eso, eh, el traer la palabra del recuerdo de lo que les sí, pasó, algunas veces trae también la afectividad de lo que les ocurrió totalmente. y entonces Sí, la dificultad, ¿no? De ahí de decir en ese momento, por yo ahí me encuentro más en el lazo, ¿no? Sí, sí, si tuviera que relacionar en este sentido cómo estás usando la palabra testimonio, me parece que es algo donde uno está capturado, donde efectivamente hay algo de uno que se juega ahí, aunque uno no pueda siempre decir conscientemente qué se está jugando de uno ahí. El afecto es una vía sumamente comprometida y creo que el vacío también, ¿no? Háblame del vacío, que esto que vos lo empezaste como algo, como el foco de un vacío. El foco es como Sí, hacer foco en un vacío, vos decís. sí. Ok. Y me encontré con, por eso te decía, porque bueno, más allá de que yo en el libro, que fue un poco acomodado en función de lo que fue volver libro Nómbralo, un nómbralo trabajo de así ya tesis, lo tenemos acá ya en. le hacemos la Nómbralo, sí, publicidad. sí, El libro se llama Lacan, Lector de Oriente, Escrituras del Vacío. ahí. Así que en ese punto me parece que esa idea estaba orientada un poco a rastrear el vacío para Oriente. Y ahí me encontré con el arte oriental, ¿no? En las vertientes caligráficas, poéticas y también cierto arte marcial llamado por ellos o de dominio del cuerpo, como el tiro con arco, ¿no? Este, y a partir de ahí fui siguiendo como el recorrido que Lacan fue a buscar de la mano de François Chen y así es como llega al Tao. Y el Tao propone una idea de vacío. Yo había leído a los 15 años el Zen del tiro con arco de Herrigel y me había llamado mucho la atención. Por eso decía, ¿no? Hubo todo un momento que para mí fue como resignificado. De que yo digo, bueno, a mí me interesa Lacan y Oriente, ¿cuándo a mí me interesó Oriente? Y empezaron a aparecer efectivamente marcas resonantes que había tenido que ver con mi vida, como el episodio de que mi viejo me regalara un kimono cuando yo tenía 5 años, que fuera denominado llamada con un cierto apodo de una guaraña paraguaya que tenía cierta cadencia a la música oriental. Digo, muchas cuestiones con las cuales en todo caso el libro fue testimonio, ¿no? De un acto, que a veces es un acto de recordar y como todo acto de recordar, para mí implica una invención, ¿no? Entonces, cuando vos me comentabas esto eh, de que de algún modo también leer es escribir, ¿no? Que uno no lee lo escrito, que uno cuando lee escribe, bueno, para mí esos fueron hallazgos de los Mm, últimos años, diría. mm. Y en este sentido me parece que me encontré, como te decía al principio cuando empezamos, diciendo hace unas semanas en diferentes actividades de cierre y demás, cosas que me fueron devueltas por quienes me habían escuchado de un modo que me hicieron dar cuenta de que eso también había sido cierto testimonio. Por ejemplo, encontrándome diciendo
que lo que escribe es el amor, ¿no? Que no se escribe sobre el amor, sino que el amor escribe. Y que bien podríamos hablar de una escritura del amor, entendiendo que el amor, las escrituras del amor, habría que hacernos pensar en el del como genitivo, ¿no? Si es algo que sobre el amor se escribe o que el amor escribe. Y a mí me pasó lo mismo con el vacío. Digamos, el vacío escribe o uno escribe sobre el vacío, ¿no? Me han venido a preguntar, bueno, pero vos cuando estás escribiendo sobre el vacío, que suena así como una especie de escribir sobre el vértigo, ¿no? Y quizás no es la idea del vacío con la que por lo menos yo estoy más familiarizada. A mí me parece que el vacío es siempre, desde la vertiente oriente, pero con la que acuerdo plenamente, es el vacío que produce, es el vacío de la invención, ¿no? Bueno, Es el vacío de la causa. lo que vos das ahí como muestra es un poco lo que en algún momento pasó con las dos vertientes del objeto A, ¿no? Como que una cuestión es como verlo como la zanahoria, ¿no? Adelante y después como lo pone como causa, esta cuestión, ¿no? De empuje, ¿no? El motorcito viene de ahí y el vacío no es aquel receptáculo donde uno va a observar la nada, sino que en todo caso vos lo estás poniendo como causa, como empuje, como algo creativo que de ahí emerge. Sí, el tema es dónde te hace la cosquilla, ¿no? Si la zanahoria te hace la cosquilla a la mirada, creyendo que es algo que estás persiguiendo, o es algo que te toca el culo desde atrás, lo voy a decir un poco Ujú. muy poco académico. Me parece que es algo que empuja y a veces, por esto digo, ¿no? A mí me hace pensar en cómo también esto inadvertidamente cambió mi posición clínica. Dos Me doy preguntas, cuenta por cómo dos preguntas. escucho. ¿Por qué eso llevaría a la escritura, aunque sospecho que no lleva solo a la escritura? ¿Y No. en qué sentido, siguiendo con lo que venías diciendo, eso es la escritura del vacío? Esto va con la anécdota de una experiencia en el cuerpo. Yo vendría a ser de primera profesión actriz, Ajá. ¿no? Y en uno de los periodos de mi formación, digamos, un gran recorrido fue el clown. ¿Sí? Yo hice una formación clownesca que me llevó mucho tiempo. Y en el clown, la figura del clown, digamos, que es la del payaso, requiere que el actor se gana o no una nariz, ¿no? La nariz hay que ganársela. Y entonces me acuerdo que en ese momento con quien yo empecé mis primeros años de formación en el clown, lo voy a nombrar, es alguien muy recordado y muy querido para mí, se llama Claudio Martínez Bell, su mujer es psicoanalista, y me acuerdo que en los primeros cursos, los primeros talleres que yo hacía, él hacía hacer todo un trabajo corporal primero, al sonido de un determinado ritmo, nosotros teníamos que, bueno, ponerle cuerpo al ritmo, ¿no? Y en determinado momento se detenía el sonido y él pasaba por adelante de cada uno de nosotros y leía el cuerpo en ese momento del stop, ¿no? Y me acuerdo que cuando llega el momento de leer el cuerpo, de leer mi cuerpo, de leer ese cuerpo, yo había quedado algo así como en una postura media rara, pero la cabeza siempre adelante. Siempre primero la cabeza y el cuerpo estaba retirado para atrás. Y entonces él dijo una frase, mírenla, dice, ¿no? Porque, se trataba de ridiculizarte un poco delante de los. Ella pone la cabeza adelante, creyendo que puede saber lo que no pueden hacerle por atrás. Y además se esconde. Yo salí de esa clase, llegué a mi casa y me acuerdo que le dije en ese momento a Marcelo, yo no puedo con esto. Esto es tremendo. Yo no voy a soportar esto. Pero era una línea abajo de otra. Y así pasamos, un año, 2 años. Y él me enseñó a jugar, digamos, ¿no? Porque una de las tareas del clown es deshacerte de todos tus vicios actorales. Todos tenemos vicios. Esas marcas que en todo caso a las que uno recurre, ¿no? El que sabe hacer reír, el que sabe hacer llorar, o lo que cree que sabe hacer. Y entonces me parece que a mí me permitió ya en ese tiempo pensar que la construcción de un payaso, que para mí es alguien que tiene que estar muy entregado a ser gauchito o gauchita, es una función del clown es, ¿no? Convertirte en lo que te piden.
para hacer reír un rato, cosa que no es fácil. Que las licuadoras para ser representadas no tienen que ser presentadas, tienen que ser inventadas y esa invención no tiene que remitir a ninguna licuadora que hayas conocido alguna vez. Que el sonido del viento no tiene que ser el sonido del viento que hayas escuchado, sino que tiene que ser el sonido del viento que te animes a inventar, aun cuando eso suena a un taladro y no tenga nada que ver con el viento. Es romper lo que está consensuado, romper la articulación esperable, romper lo representado. Y solamente cuando esos vicios se van puliendo, cuando esos vicios se erosionan, cuando esos vicios se desvanecen, es solo allí que el clown se gana la nariz. Bueno, yo debo reconocer que fui una de las últimas en ganarme la nariz. No fue fácil de construir todo lo que implicó desarmar para poder portar la nariz, y ese fue un hito en mi vida. Y creo que en ese sentido experimenté el vaciamiento, que es una de las siguientes versiones en las que yo tomo el vacío, por lo menos en la línea oriental, que es el de la poética oriental, la poética china y sobre todo la japonesa en la figura del haiku, ¿no? Cómo se escribe un haiku. Osadía a la que también me mandé durante la escritura del libro. Empecé a tomar algunos cursos de escritura, de haiku, una gran travesía, burlar los escollos de la mente y del saber, ¿no? Para lograr la estructura, ¿no? 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas, ¿no? Y uno puede decir nada. En ese sentido, digo, podés respetar la estructura y en ese momento estar más perdido que nunca, de eso se trata un poco. Hasta que en un momento experimenté. Un día estaba sentada en el patio de mi casa y escucho el canto de un pajarito. Y en un sonido que diría que era como acuoso. Si lo tuviera era un sonido como de un pájaro que no fuera terrestre, no sé. Y en ese sentido levanto la mirada y veo un rayo de sol posado sobre el tender de mi terraza. Escena surrealista, si la hay. Y ahí experimenté lo que era un instante, ¿no? Y en ese instante no hay representación, hay captura del acto. A mí me gusta pensarlo como la transitoriedad de Freud, ¿no? Eso que en lo perecedero. Es eso, es ese ratito. Bueno, el haiku escribe ratitos, no anticipa, no lee acontecimientos anteriores, no metaforiza, ¿no? Si hay una regla número 1 que sigue el haiku es no hay metáfora, no hay rima. Sí, uno puede tomarse ciertas licencias, pero... Y entonces, bueno, fue largo el camino, escribí algunos, que fueron los que leí en la presentación del libro, me animé a leerlos, a compartir con otros, ¿no? Compartir el absurdo, compartir esto, compartir el ridículo. Lo que posiblemente también me pasó cuando decidí hacer el recorrido del Lacan interesado por Oriente, ¿no? En donde había comentarios por todos lados. ¿Con qué te vas a meter? ¿Qué crees que puede aportar esto? Si la noción de vacío Lacan la toma, de la lógica y de las matemáticas, ¿no? Digo, esto que implica que en algún punto ahí, si uno no se precipita, si no comete ese acerto, como dice Lacan, ¿no? Ese acerto de certidumbre anticipada, con algo de eso me parece que en mi caso tuvo que ver el encuentro con la invención. Ahora, ¿hay sujeto ahí? Yo no podría estar segura diciendo que sí. A mí me parece que, por lo menos en mi experiencia, cada vez que hay escritura hay despojo. Fenollosa, en el libro que habla de la poesía, del modelo de la poesía como escritura china por excelencia, ¿no? Él utiliza ahí un cuadro en el que dice que si tuviera que graficar lo escrito, la función del escritor, del poeta, ¿no? En el medio ubicaría algo que se llama transferencia, dice él. Y entonces dice que el agente que escribe, el que vendría a ser el poeta, convierte lo escrito, ¿no?
en un acto de inventiva gracias a la transferencia. Y cuando explica lo que significa la transferencia, lo que dice es que es el momento en donde la gente y el objeto, o sea, el objeto, el agente y su creación, ambos se pierden, ¿no? Y en donde la gente se vuelve lo creado. Solo ahí hay invención para Oriente, en el momento en el que la gente se desvanece. Lo mismo sucede con Gitao y la pintura. En el momento en el que el pintor no pinta la montaña que ve, no la replica, no la representa, ¿no? Un pintor chino dijo alguna vez, ¿no? Qué bien, lo maravillado, dice, qué bien, ¿cómo hace usted para copiar tan bien esas imágenes de la naturaleza? Él dice, yo no las copio. Yo cuando quiero hacer la montaña me vuelvo la montaña y me ayuda el pincel. Entonces esas cosas son con las que yo me sentí tocada. En eso que me vuelvo, no sé si ponerle el eso que se vuelve de mí cuando escribo. Para mí la experiencia de la que yo podría dar testimonio pasa más por ahí, ¿no? No tiene que ver con un acto intencional, no me ha salido nunca como efecto de un acto intencional. Sí creo que hay un efecto que tiene que ver con el deseo, que algo nos lleva ahí. Más de una vez a mí me ha pasado, ¿quién me mandó? ¿Para qué? Digamos, sí. Era tan buena gimnasta. ¿Para qué me fui dedicando a esto? Y después empezaron a aparecer, por eso te decía, ¿no? Últimamente, que fueron en quienes me sentí también muy apoyada, que es Bárbara Cassin, ¿no? En cómo hacer de verdad cosas con palabras, Mostrarlo. este, ¿Lo tenés de ahí? este libro, Mm. ¿sí? Que también me tomé el atrevimiento que si hay tiempito, compartir como 2 o 3 rengloncitos de cada uno de los que puedo compartir en qué punto yo me sentí como rosada por A ver. eh, Blanchot, Mm. La escritura del desastre, y la querida Clarice, Un soplo de vida. Hay más, pero con estos 3 me quedé, al menos para hoy. En primer lugar, porque en el libro de Clarice está para mí tan bien explicado lo que es el vacío. El vacío es el soplo, y no me parece para nada casual que haya utilizado ese nombre. Ese soplo que para los taoístas es lo que da origen, lo que da causa, ¿no? Que ella lo relaciona con el susurro, ese punto donde el significante se aleja del sentido. El momento en el que el significante se aleja del sentido, lo que queda es la letra. Y eso es casi espasmódico, es casi una exhalación. Eso escribe, ¿no? Pero escribe como acto. Quiero decir, no es que de eso se escribe, porque a mí me interesa, estoy pensando en esa diferencia, ¿no? Yo no creo que eso devenga escritura, en el sentido de que uno escribe sobre eso. Me parece que eso Bueno, produce el igualmente acto de escribir. yo lo entiendo, pero no nos quedamos solo con letras. No, por supuesto. No nos quedamos solo con, bueno, en la experiencia que vos nombrabas del clown, podría ser una experiencia donde va borrando ciertas letras, ciertas marcas, para encontrarse con la creatividad a partir de lo que podría nacer de ahí. Pero, eh, pero esas marcas, esas letras existen y no nos quedamos solo con eso. Hay una transformación, hay una elaboración, hay una creación de un otro, si querés con mayúscula, que se va a hacer cargo y en ese punto se va a sesgar, esas letras se van a sesgar, se van a volver más coloquiales en el sentido del uso del lenguaje, se van a transformar en otra cosa, pero no nos quedamos solamente con las letras. No, la letra es el puente, me parece. Mm, La letra es lo que posibilita. En todo caso, la letra será ese punto fronterizo de juntura para dar el salto, mm, claramente. mm. Lo que pasa que a la letra también hay que llegar, ¿eh? Que Claro, claro. nosotros, al menos en nuestro laburo, digo, nosotros estamos muy acostumbrados, sí, sí, pero yo me animaría a decir que el 80%, por ponerle un número estadístico,
labura todavía muy a nivel del significante, ¿eh? Mm. Me parece que los analistas estamos bastante temerosos a veces a poder acercarnos a las implicancias que tiene ir a la letra como posibilidad. Mm. O porque se han corrido digamos, los riesgos bestiales que se han corrido en una época cuando se ha creído que la angustia era la vía regia, entonces angustiemos a todo el mundo, Mm. ¿no? Me parece que en eso estamos. Yo Mm. creo ahora un poco más que hay como todavía una falta o una avidez de la función de la letra. Me parece que para los mismos analistas es una pregunta eso, Yo ¿no? Que creo que incluso coincido y hay como varias vías como para llegar a eso. Lamentablemente la época no, más allá de que la angustia sea una vía para llegar a eso, la época también propone el inflado de todos los imaginarios. O sea, no es solo del sentido. No, no es porque no vayamos por el lado del sentido, es que el imaginario no va a dejar de preponderar. Estamos habitadísimos por toda la cuestión de un imaginario inflado, y esa es una de las vías, o sea, la gente merece, quiere, y de alguna manera está bueno que se aloje todos esos imaginarios inflados, todas esas historietas, todas esas escenas, todo ese palabrerío que existe, ¿no? No te digo como para ir depurando la paja del trigo, pero sí de alguna manera para que algo de eso también acontezca, como vos lo decías, como me parece muy acertada la experiencia del clown, como que eso vaya. Tenía que estar todas esas experiencias, tenían que estar todos esos prejuicios, tenían que estar todas esas cuestiones jugándose de alguna manera sobre la mesa para que se vayan porque no corriendo. es sí, porque no es sin eso, ¿no? Es a partir de ahí. Es Que que ese no sea el punto de llegar, no es el punto de llegada, con lo que vos pero decías de la no angustia, me parece que lo que hacían era como un poco borrar todas esas referencias, como si uno se... arrasar con lo imaginario, Claro, digamos. claro. No voy a dar nombres y apellidos, pero a mí me tocó de manera muy cercana experimentar un análisis así que casi me cuesta la vida. Bueno, por eso me ¿Mm? parece que en ese punto hoy es una época difícil porque hay mucha inflación del imaginario, pero no es un registro que hay que sacárselo así, como así de Por encima. supuesto que no, por eso estamos hablando de los nudos, ¿no? Por eso hablamos de cierta juntura, por eso me parece que la noción de litoral de Lacan en su momento apunta a esto cuando él escribe sobre litura tierra. No, a mí me parece que hay algo de eso que no es sin, como vos mencionabas recién, al otro, claramente que no es sin el otro. Lo que pasa que una cosa es el otro acerca de aquello que se vuelve como lenguaje elucubrado o elucubrador, digamos, y otra cosa son estas otras marcas, digamos, con las que uno se encuentra, si querés, en un primer, segundo momento, ¿no? O en un segundo, primer momento. Y en este punto lo digo así porque justamente cuando mencionaba las tres enormes letras que compartía recién estos autores, a mí estos autores me prestaron la paradoja, la experiencia de la paradoja. ¿Sí? La experiencia de la paradoja y en algún punto me llama también la atención, el otro día lo estaba discutiendo con un colega que sabe mucho, y me decía, ¿por qué pensás que Oriente tiene una escritura paradojal? No, no lo pienso. La verdad creo que no lo pensé. A lo mejor fue algo que dije sin pensar, pero lo sigo sosteniendo. Mm. La escritura del haiku y la escritura oriental, la escritura de un carácter chino, es una escritura paradojal, ¿Y a qué te referís con paradojal? que eh, plantea una relación entre la conjunción, la figura de la conjunción y la figura de la metáfora, del verbo, podríamos decir, como ninguna otra escritura. Como ninguna otra escritura, digo, en el sentido del rastreo, ¿no? Que uno puede encontrar ahí. ¿Por qué? Wu-wei se escribe wei, y qué significó para Lacan, por ejemplo, entender rastrear el significado de ese carácter, para decir que los chinos se escriben en un carácter, una primera unidad de metáfora que no es el resultado de una articulación entre caracteres. Mm. Y él dice que esa particularidad del carácter chino, en el mismo sentido que los hexagramas del I Ching, funciona exactamente igual. El hexagrama del I Ching es posterior, primero hay un trigrama, ¿sí? En esa composición hay metáfora de entrada. La metáfora no es el resultado de la articulación. Es decir, que el sentido o el significado no viene de la articulación entre unidades materiales. Entonces, cuando él dice, ¿por qué Wu Wei?
significa no actuar y significa actuar. Entonces él dice, toma, ¿no? Bueno, este carácter que ven acá significa actuar, ¿no? Es el dibujito del Wu Wei, que además es el que está en el logo de mi libro, adentro del círculo del vacío. Pero ¿qué pasa? Este carácter también significa cómo, ¿no? Eso, tal que, ¿no? O cómo en el sentido. Entonces él dice, si algo significa cómo y significa actuar, algo que diga que es cómo actuar, entonces no es actuar. Porque algo que sea como algo no es algo, es no algo. Y esto se lo debemos a los chinos. Lo dice Lacan, no lo digo yo. Entonces de ahí me parece que pasa, o le permite ubicar esto que desde la instancia de la letra, como soporte material que el discurso concreto toma el lenguaje, por lo menos a mí me sirvió esta vía de poder diferenciar, que claro, el tipo está diciendo hace un montón de tiempo que el soporte material que el discurso concreto toma el lenguaje diferencia discurso concreto del lenguaje. Y que no importa tanto si es el fonema, la unidad más pequeña, sino que la cuestión es el sentido. Y ahí me parece que Oriente en algún punto, así como el arte en algún otro, Oriente nos lleva a la delantera en eso, en lo que tiene que ver con cómo la escritura es vaciamiento. Pero como vos decías, ¿no? Es un vaciamiento que inventa, es un vaciamiento que da lugar a otra cosa, no es simplemente algo de lo que uno se deshace, o no es simplemente poner a jugar las letras de un modo combinatorio, no, es efectivamente que en ese nivel de despojo se produce algo nuevo, ¿no? Y en ese punto decía, ¿no? Que en cómo hacer de verdad cosas con palabras, Bárbara Cassin eh, dice, parafraseando a Jack, dice, en Jack el sofista, comento esta única frase de Lacan, dice, el psicoanalista es la presencia del sofista en nuestra época, aunque con otro estatuto. El lenguaje, tanto en sofística como en psicoanálisis, es explícitamente un fármaco, remedio y veneno. Si los efectos que produce están ligados al significante y el equívoco, es porque su elemento es el acto del lenguaje. Y ahí continúa citando, digamos, lo que queda olvidado en lo que se dice detrás de lo que se entiende. Esta es una frase de Lacan. La atención a la enunciación hace pasar el enunciado y la univocidad del sentido a un segundo plano. ¿Pareció? Como una captura muy, muy buena, muy novedosa. Y entonces lo diferencia la traducción. Ella dice, la traducción, ¿qué estatuto tiene? Un saber hacer con las diferencias que fabrica siempre algo nuevo, ¿no? Tiene que haber la fabricación de algo nuevo. O sea, me acordaba mucho ¿te acuerdas de la carta 52 de Freud? Cuando Freud le trataba de explicar a Fries cómo pasábamos el signo perceptivo a la huella, que hacía las crucecitas, ¿no? Y le decía, pero mira que esto no es una simple traducción, ni es una traducción de una traducción, hasta Freud mismo le costaba decir, ¿cómo le explico a este tipo qué tipo de movimientos se tienen que producir? ¿No? Que algunos después pudimos entender algo por el lado de la transliteración, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué diferencia hay entre un signo, una huella? En el medio hay un borramiento, hay algo que se pierde. ¿Qué le pasaba a Freud, digamos? Este, la traducción, dice, vuelve a poner en cuestión la noción de original. Es el original, como dice Borges, el que es infiel a la traducción, ¿no? Bueno, este es como algunos de los Florentina, puntos. estamos a un minuto y ya termina, y a mí me gusta Bueno, que sea así para que quede como... La perfecto. idea se va a cortar en algún momento. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Es muy interesante lo que has recorrido. Eh, Brevemente, no sé si va a quedar tiempo como para eso. Por ahí ahora cuando se corte te vuelvo a contactar Dale. para que no quede como sin eso. Eh, pero siendo fiel a la pregunta
Bueno, pues entonces como para despedirnos, ¿no? Yo creo que el signo, o uno, no sé cómo nombrarlo, lo que estuvo ahí dando vuelta en este cuán profundo es el océano, es la escritura, ¿no? Creo que es como has nombrado, y la escritura es con sus consecuencias en el cuerpo, en el testimonio, en esto, en lo otro. Entonces, yo sé que es una pregunta que no se puede contestar, cuán profundo es el océano, porque incluso vos estuviste como haciendo que el océano brote, ¿no? Desde Oriente incluso, ¿no? Pero si vos tuvieses como que escuchar esa pregunta, ¿cuán profundo es el océano? Y el signo de lo que estuvimos buceando o nos estuvimos metiendo es la escritura. ¿Qué te dice eso? ¿Cuán profunda es la escritura, por decirlo ahora con estos términos? Te diría que la profundidad es hasta donde el cuerpo aguante. Muchas gracias. A vos. Bueno, Bueno, me alegro. Y la verdad que la agradecida soy yo. Siempre es muy, muy, muy grato. Habilitas mucho a la palabra, así que bueno, a lo que se diga. Y eso está siempre muy bueno. El respeto, el cuidado, bueno, en cuestión de cosas que ya te he dicho y que yo realmente te agradezco y que siempre a mí me da mucho gusto poder conversar con vos. Así bueno, que, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, espero que este espacio siga creciendo. La verdad que bueno, la idea gracias. está buenísima. Gracias. ¿Eh? Bueno, Te mando un besito, que estés chao, bien. chao. Chau, chau.